Lo racional es... Pero ahorita tantas cosas, ¿no? Que el agua, que la energía, que la constituyente, que la reforma, que Ave María. Pedro Viveros, la constituyente, para hablar del caso, porque ayer volvió a hablar el presidente Petro del tema, es citar usted al constituyente primero, al ciudadano común, que finalmente cita a alguien para cambiar toda la constitución y todas las cosas en el país, ¿es eso? Eso es lo que todos hemos entendido. Lo que pasa, Jorge Alfredo, es que hay otras teorías, que es la que está sosteniendo el presidente. Pero esa teoría del presidente no cambia la que usted acaba de decir de una Asamblea Nacional Constituyente. Es otra teoría para otras asambleas paralelas que se usan en muchas democracias, desde un filósofo que se llamó Anthony Negri, que murió incluso el año pasado, un italiano, que tenía esa tesis de crear asambleas paralelas a los poderes del Estado en todas las democracias. Pero como la conocemos en Colombia, para que haya una transformación, tiene que hacerse una asamblea constituyente como la que usted me pregunta, Jorge Alfredo. Vuelve a quedar sobre la mesa, Juan Camilo, después de lo que dijo el presidente Petro en la entrevista ayer con José Manuel el director Acevedo. de RCN, José Manuel Acevedo, Juan Camilo. Sí, señor, desde el barrio San Francisco, Las Lomas, en Cartagena, el presidente Gustavo Petro fue entrevistado por José Manuel Acevedo, director de noticias RCN, donde volvió a insistir en una de sus propuestas más polémicas, la de la Asamblea Constituyente para sacar adelante sus reformas. Esto ha desatado una controversia en distintos sectores políticos. Andrés Carmona. Así es, Juan Camilo, pues mire, es que el presidente inició en Cali diciendo Asamblea Constituyente, ha hablado de poder constituyente, habla de proceso constituyente y la verdad a ninguna de las tres le entendemos lo que quiere decir. El tema es que ante la pregunta que le hizo José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, en la entrevista que se emitió el día de ayer sobre, dígame sí o no, ¿usted va a convocar a la Asamblea Nacional Constituyente a través de un decreto de excepción? Esto fue lo que respondió. Yo pienso que el poder constituyente ya arrancó. O sea, que tenemos una población que cada vez más decide tomar decisiones, decide, no es una redundancia, cada vez más un pueblo no que protesta, sino que decide. Y eso debe terminar en un instrumento de aplicación constitucional como tal, como la Constitución. Invitaría a que miraran menos la forma que el contenido. Menos la forma, más el contenido y, ojo, un mecanismo constitucional. Por eso es que se volvieron a prender las alertas sobre la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en todas sus formas, que implicaría una modificación de la Constitución de 1991. Uno de los primeros en reaccionar, por supuesto, el expresidente Álvaro Uribe, quien justamente estaba dando una cátedra sobre política constitucional en la Universidad Sergio Arboleda. Escuchemos. Todo el ejercicio popular, el derecho del pueblo, del constituyente primario, todas las expresiones de democracia participativa, la convocatoria de la Asamblea Constituyente, el plebiscito, el referéndum, la consulta, todo eso está rigurosamente reglamentado en la Constitución. Otra de las voces, por supuesto, Germán Vargas Lleras, quien la semana pasada también había prendido las alarmas frente a esa idea del decreto de la constituyente. Escuchemos. Que señala que la constituyente en Colombia no puede convocarse sin una ley que se tramite en el Congreso, que sea avalada por la Corte Constitucional, que luego se le consulte al pueblo colombiano si está de acuerdo y que si obtiene la votación requerida, se convoque a la elección de los constituyentes. Nada de eso se va a respetar, van a acudir a un decreto de emergencia. Por supuesto, el Pacto Histórico insiste que su idea es un proceso constituyente, es decir, asambleas, cabildos, encuentros. Lo que sí es cierto es que el presidente tiene un camino muy difícil para convocar la Asamblea Constituyente, porque a diferencia de la Constitución del 86 y de la Constituyente del 91, que pudo ser convocada también por un decreto de excepción del presidente César Gaviria, en este caso la Constitución del 91 tiene unos procesos totalmente definidos y es el Congreso el que define si se convoca o no este proceso constitucional. Y María Jorge, Aurorita. no, pues yo quisiera aprovechar para preguntarle al doctor Álvaro Forero. En primer orden, Aurorita. Sí, porque si el presidente Petro se mantiene con esta idea de la constituyente, más allá de las formas, ¿sería viable que lo logre así? Eso no sería como un golpe de Estado tal cual dice mi presidente Uribe.
No, Aurorita, ni golpe de Estado ni es posible. Por decreto se pueden hacer muchas cosas. Por eso creer que bloquear a un presidente en el Congreso basta es absurdo. Los presidentes en Colombia tienen un poder grande y por decreto se puede hacer mucho. Algunas cosas no. Una de las cosas que no se puede hacer es esta, obviamente, convocar a una constituyente. Si se hiciera, pues hay control automático de la Corte y eso no pasaría. Algunos dicen que ya se hizo en el 91 y eso no es así. Primero, las circunstancias son totalmente distintas. Había otra constitución. La constitución del 86 tenía verdaderamente bloqueada la posibilidad de reformar la constitución. Entonces hizo un mecanismo inusual, pero la Corte Constitucional, que en ese momento también manejaba la Corte Suprema de Justicia, perdón, que en ese momento tenía una sala constitucional, aprobó eso que hizo el gobierno Gaviria. Eso no sucedería ahora. Entonces es muy improbable que eso suceda. Que el presidente Petro sabe que unas elecciones y una ley para convocar a una constituyente pues tomaría mucho tiempo, tiene un riesgo político muy grande, entonces no lo va a hacer, también es obvio. Que está buscando unos mecanismos de participación distintos, como los que él habla de estas asambleas y tal. Pero con eso no se puede modificar la Constitución. Lo que pretende en el fondo Petro es que si no encuentra dentro de las instituciones, es decir, el Congreso, posibilidades de tramitar reformas, pues recurrir a estas otras formas. Y si no, que sean una forma de participación, por lo menos de rebeldía y protesta de la ciudadanía. Pues eso hay que ver cómo funciona, pero pues aquí no hay un riesgo de convocar a una constituyente y hasta de convocar sí, pero de que se termine instalando una constituyente, eso no es posible. Para eso sí se necesitaría un golpe de Estado. Y pues cuando un gobierno da un golpe de Estado, ¿para qué hace constituyente? Pues yo simplemente... Se toma el poder. Simplemente se toma el poder. Quienes usan las constituyentes, como lo hicieron los populistas como Chávez, Evo y otros, lo que buscan es dentro de la democracia vestir de democrático un proceso de estos de toma del poder. Se perdió un año que él cogió. Un año cogió. Sí. Entonces, eso no va a pasar. Lo que hay que preguntarse es por qué el presidente Petro está acudiendo a esto. Porque siente que hay un bloqueo institucional, que no se puede ni siquiera discutir las propuestas del gobierno en el Congreso y tiene la obligación de tratar de mover ese mandato popular que él siente que tiene. La solución es que el Congreso empiece a funcionar, empiece a discutir las reformas, lo que decíamos más temprano. En materia de la reforma pensional, ¿quién duda que se necesita una reforma pensional? Discúlpeme, Álvaro, es una bellaquería lo que hay en Colombia, que 3 de 4 viejos no se pueden pensionar. Y hay soluciones. Y no tiene que ser la propuesta del gobierno, hay otra propuesta de la oposición. Pero déjeme decirle una cosa, cuando pasa algo así, es cuando se necesitan líderes valientes que dejen a un lado el ego, que dejen a un lado hay una crisis. Pero déjeme terminar la pregunta que le quiero hacer. Y entonces, el líder natural hoy tendría que ser el mandatario, el primer mandatario. Y ese líder natural, hasta donde uno ha leído, cuando uno es líder de un grupo o de un país o algo, uno trabaja con el ejemplo, trabaja con la conciliación, trabaja con abrir espacios para que eso funcione y después decide. Yo creo que ahí el que tiene que abrirlo y mantenerse y no quedarse en la línea y salir en estas entrevistas diciendo que hace una constituyente con el pueblo, es él. Jorge, no es lógico. Eso que usted plantea es un buen ejemplo de lo que yo he llamado la petrificación, sí, que es una concepción de que el país se reduce a Petro, que Petro tiene que hacer todo y es el culpable de todo, y que la política se reduce a hablar de Petro y el Congreso no hace nada y los medios no hacen nada sino hablar de Petro y tal. Y eso es una ficción, porque Petro no vive en una isla, Petro vive dentro de un sistema político donde hay fuerzas políticas, económicas, donde hay un forcejeo. Petro vive en un mundo, miren esta realidad, Petro está viviendo la oposición más fuerte que ha tenido ningún presidente en la historia de Colombia. Eso dice mi columna de hoy en El Espectador. Ni López Pumarejo
porque aunque López Pumarejo tuvo una posición feroz de Laureano Gómez y luego Juan Manuel Santos de Álvaro Uribe, eran solo un sector. Aquí lo que hay es muchos sectores unidos, trabajando unidos en contra de Petro, petrificados y diciéndole al país que todo se reduce a Petro. No, las reformas en el Congreso no dependen de Petro, dependen de los partidos. Las peleas, para pelear se necesitan dos. Sí. El establecimiento siempre debe ser responsable, no solamente si tiene presidentes amigos. Entonces nos hemos dedicado solamente al bloqueo, a la quejadera, al catastrofismo, a decirle al país que todo es Petro, y este país es mucho más que Petro. Entonces, eso que está haciendo el presidente Petro en la constituyente es una búsqueda desesperada de tratar una salida institucional al bloqueo institucional. Hay que desbloquear el Congreso, discutir reformas, derrotar o no a Petro, pero trabajando y no con la quejadera. No con la quejadera. Desbloquearlo del Congreso, dice Álvaro Forero, Aurorita. Bueno, y quisiera escuchar al doctor don Pedro Viveros. ¿Qué opina de la idea de la constituyente más allá de las formas? ¿O será un golpe de Estado, como dice el expresidente Uribe? Reacción del expresidente Uribe a la entrevista de anoche en el canal RCN con José Manuel Acevedo del presidente Petro en Cartagena, en una casa en un barrio muy popular. En una casa, sí, un barrio muy popular de Cartagena. Y José Manuel, nuestro colega director de RCN, fue, digamos, porque deja contestar, pero también le dijo, pero ¿cómo lo va a hacer? Camino institucional es el hijo, y es la respuesta que oíamos ahora en Rollazo Político. Dice, no se preocupe tanto por la forma, sino por el contenido. Y José Manuel Acevedo le dice, hombre, pero es que la forma, lo que dice don Álvaro, es que la forma es la forma, hay unas reglas de juego. Usted no puede violentar eso. ¿Estamos de acuerdo? Jorge, mire, a Ignorita le gusta la historia y le voy a contar algo que pasó cuando se convocó la Asamblea Constituyente en 1991. Hubo un grupo estudiantil que hizo la séptima papeleta, pero eso no tenía fuerza legal. Le correspondió a la Corte Suprema facilitarle al presidente de turno, al doctor Virgilio Barco, que pudiera convocar a unas elecciones. Y esa papeleta que hicieron los estudiantes en su momento cobró legalidad porque se convocó al pueblo colombiano para que votara en las elecciones de 1990 si quería o no una constitución. En las elecciones presidenciales que ganó César Gaviria, hay una papeleta, Ignorita, donde los colombianos le dijeron al país que sí querían. Claro. No fue la séptima papeleta la que convocó. La séptima papeleta produjo un hecho político para generarlo, pero la legalidad se la dio la Corte para que los colombianos volviéramos a las urnas y votáramos que estábamos a favor de una constituyente. Incluso la papeleta del presidente, cuando se convocó, hubo un gran debate porque algunos sostenían que tenía que decir Asamblea Nacional Constituyente y otros que tenía que decir Asamblea Nacional Constitucional. Ganó la Asamblea Nacional Constitucional y después los constituyentes se convirtieron en Asamblea Constituyente. Otro de los grandes debates que hubo en su momento. Esto es para decirle, Aurorita, sí, señor, que ni siquiera cuando la séptima papeleta se hizo, se rompió la legalidad en este país. Tuvo que cumplir un mandato que determinó la Corte y los colombianos volvieron a votar. A eso es a lo que se tiene que someter el presidente Petro si quiere hacer su constituyente o su poder constituyente, como él lo quiera llamar. Si él quiere en algún momento reformar la Constitución y que esa Constitución se haga por la votación y por el pueblo, le toca recurrir a ese pueblo que hoy él tiene el 30% según las encuestas, porque el 70% lo perdió hace rato. A eso es a lo que él le tiene temor, a que ese 70% le diga que no a su constituyente. Pero si es un presidente que, como él lo dice, es un gran demócrata, que cumplió las normas durante 30 años y se sometió, pues vaya al juego político. Y mire, Aurorita, Vargas Lleras, a ver, hágale, no se patracee. Es que de verdad se patració el presidente y viene tratando de justificar la patraciada. Ojalá el presidente de la República le dijera al país que cuando uno pierde en democracia, perder en democracia también es una opción. Es que no solamente en democracia es bueno cuando uno gana, cuando uno pierde también. Él perdió unas elecciones con Iván Duque
Entonces acepte la derrota. Y en el Parlamento también. Cuando en el Parlamento se vota y las mayorías le rechazan las ideas, no quiere decir que esa mayoría sean enemigos del país. No es que le ganaron en democracia. Y que no nos echen el cuento aquí de que esto es un apocalipsis porque el Congreso de la República le vota en contra o porque hay unos sectores en contra del presidente. A Iván Duque, el expresidente de Colombia, casi lo tumban en un estallido social liderado por sectores que ganaron después la presidencia. Y eso para mí fue una oposición desmedida, inconmensurable, irresponsable, y lo hicieron, y el presidente Iván Duque aceptó la derrota y le entregó el poder ¿a quién? A Gustavo Petro, uno de los promotores de ese estallido social. Dice Álvaro, pero en eso el líder natural no tiene que ser el presidente que convoca para destrabar el Congreso, como decía Álvaro, Jorge, para lo que sea. Pero y si pierde, si las mayorías no le votan, tiene que aceptar y sentarse nuevamente a reflexionar qué puntos le pueden pasar y qué puntos quieren los otros. Y ceder también los congresistas, pero porque claro, le tienen pero ojo, todo el mundo tiene que ceder. De acuerdo, Esteban, el Congreso, todo el mundo. De acuerdo, pero ojo, le están diciendo que esa reforma, como la que él quiere, no es. Hagan otra. Pero tiene que aceptar los que le ganaron. Y no es el apocalipsis cuando un gobierno sale derrotado en un Congreso. No, ese no es el apocalipsis. Métalo otra vez. Métalo otra vez. Pero no amenazando con un tal poder constituyente, Jorge Alfredo. Y Aurorita, ahí está. Gracias, doctor. El análisis para lo que dijo el presidente en las últimas horas con José Manuel Acevedo en RCN de la famosa constituyente de la que está hablando hace ya varias semanas. 6 de la tarde, 4 minutos. Antes del himno nacional, llamamos rápidamente al edificio.